Antes se decía que, por ejemplo, la fibra, que son prebióticos, no aportaba energía en la dieta, pero hoy sabemos que no es así, que los microorganismos ocupan la fibra que nosotros consumimos para obtener energía a partir de ella, y esa energía que se libera de los procesos metabólicos de las bacterias dentro del tracto gastrointestinal se absorbe a través del epitelio intestinal. Entonces, sí nos aporta una pequeña cantidad de energía. Y si tenemos muchas bacterias que son capaces de extraer mucha energía de los alimentos, entonces estas favorecen la acumulación de energía en nuestro cuerpo, lo que se traduce en acumulación de grasa y alteraciones metabólicas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, transmitiendo desde la UAM Xochimilco en el Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, en una sección más de Pregúntale al experto, profesionales de la salud en línea de Buenas Pláticas Sanitarias. En esta ocasión nos acompaña la doctora Raquel González Vázquez, quien es investigadora por México CECITI UAM Xochimilco. Bienvenida, doctora. Bienvenido, Osiris. Muchas gracias, maestra Alma. Bienvenida, doctora. Todo un Gracias. placer tenerla. Bueno, pues hablemos un poco de la gran experiencia de la doctora Raquel González Vázquez. Ella es química de alimentos por la Facultad de la Química de la UNAM, química farmacéutica biológica por la UAM Xochimilco, maestra en ciencias en alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y por esta misma institución es doctora en ciencias en biotecnología. Ella cuenta con una línea de investigación de estudio de la microbiota intestinal, su relación con la obesidad y el aislamiento de nuevos probióticos, y ha publicado 25 artículos en revistas indexadas, todas relacionadas a probióticos y la afectación a nivel salud que tienen estos. Bienvenida, doctora, de nueva cuenta. Vamos a comenzar con esta sesión en donde ella pues nos estará hablando de todo su ejercicio profesional. Perfecto, muchas gracias, maestra Alma, por esta introducción. Y bueno, para que la conozcan, doctora, nuestros espectadores y también oyentes a través de Spotify, pues platíquenos un poco acerca de su inicial trayectoria, cómo es que llegó en principio al área de los alimentos y cómo es que a partir de ahí decide irse por la investigación y específicamente por los probióticos. Bueno, cuando inicié en la investigación, no inicié en esta línea, realmente inicié en la de los metabolitos secundarios a partir de plantas. Pero posteriormente eso lo hice durante la licenciatura. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de generar 3 artículos de investigación cuando terminé la carrera. Después entré al Instituto Politécnico Nacional y ahí tuve una línea de investigación relacionada con los hongos filamentosos y la capacidad de producir enzimas con aplicación en los jugos de frutos cítricos para eliminar el amargor a nivel industrial. Después ingresé al doctorado y ahí fue cuando empecé a trabajar con probióticos aislados a partir del pulque. Y bueno, seguí la línea de investigación de los probióticos porque pues es la línea que más me gustó. En un inicio no probábamos los efectos que actualmente probamos, porque actualmente trabajamos efectos hipocolesterolémicos, hipoglucemiantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, sobre la enfermedad de hígado graso no alcohólico, por ejemplo. Pero bueno, todo lo que aprendí en las otras líneas de investigación, de una u otra forma las he aplicado en el estudio de los probióticos. Okay. Y es por ello que el día de hoy nos va a hablar sobre probióticos en la homeostasis metabólica, de la evidencia científica a la incertidumbre regulatoria. Pues bien, vamos a aperturar con la serie de preguntas que tenemos preparadas para ti. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctora. Y es que es bastante interesante su línea de investigación. Y bueno, no omito de mencionar tanto aquí como al público que la obesidad en nuestro país pues, es un grave problema de salud pública.
y todas las comorbilidades que conlleva la obesidad. Como bien lo mencionó, el tema de la alza en el colesterol en la sangre, o por ejemplo los efectos de la esteatohepatitis, por ejemplo, que está muy relacionado también al tema de obesidad y síndrome metabólico, pues son problemas que en México tienen alta prevalencia, entonces es un tema bastante importante. Bueno, para entrar en materia, tenemos las siguientes preguntas que, bueno, también para que la conozcan a partir de todas estas preguntas, conozcan su tema aquí con nuestros espectadores y oyentes. En principio, ¿qué son los prebióticos? ¿Cuál es la diferencia con los probióticos? Porque muchas veces la gente, bueno, que no pertenece al área de la salud, pues cree que es lo mismo probiótico y prebiótico. Si nos podría explicar pues esta pequeña diferencia o gran diferencia que puede haber entre estas dos definiciones. Bueno, desde el punto de vista científico, podríamos decir que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en dosis adecuadas pueden ejercer un beneficio para la salud. Pero actualmente sabemos que hay algunos probióticos que no necesariamente necesitan estar vivos para poder ejercer ese efecto benéfico, ¿no? Entonces los probióticos son los microorganismos y los prebióticos son todas aquellas fibras que pueden utilizar los probióticos dentro del tracto gastrointestinal para producir metabolitos que favorezcan su crecimiento dentro del mismo. Porque los probióticos o los microorganismos que entran dentro de la categoría de los probióticos, muchos no permanecen o no se adhieren a la mucosa intestinal, entonces necesitan ellos mantener una cierta viabilidad dentro del tracto gastrointestinal y para esto necesitan a los prebióticos, que son como su alimento, básicamente. Ok, entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que a veces eso suele pasar con algunas enfermedades gastrointestinales que dan como parte del tratamiento adicional a atender la infección per se, también a veces suelen dar, por ejemplo, probióticos para fortalecer la flora. En ese sentido, tendría también que prescribirse o indicarse al paciente que también consuma el prebiótico o hay alguna afectación incluso si se administra el probiótico con algún antibiótico, por ejemplo. Es que me haces varias preguntas al mismo tiempo. Okay. Bueno, primero es que si el probiótico no tiene una fuente de energía, no va a sobrevivir en el tracto gastrointestinal porque ahí se enfrenta a diversas condiciones como es la acidez, la acidez, la disponibilidad de oxígeno, la presencia de sales biliares y de otras enzimas. Entonces necesita de los prebióticos para poder sobrevivir, proliferar dentro del tracto gastrointestinal. De ahí la importancia del consumo de la fibra. Okay. Y la otra pregunta que mencionabas con respecto a los antibióticos, bueno, es importante decir que los probióticos tienen cierta tolerancia a algunos antibióticos, pero no a todos. Entonces, actualmente ya cuando los médicos recetan un antibiótico, lo hacen acompañado de un probiótico porque saben que la microbiota va a variar por la administración del antibiótico. Entonces, pues es importante que haya un restablecimiento de la microbiota intestinal después del consumo de un antibiótico. Okay. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, viendo todo esto, ¿cuáles de los microorganismos, con base en su experiencia y bueno, también en la información científica, cuáles estarían más relacionados a problemas, con respecto a nivel metabólico? ¿Cuáles están más relacionados a la obesidad o al síndrome metabólico? Bueno, lo primero que hay que decir es que los efectos de los microorganismos dependen del género y la especie de cada uno de ellos. Algunos tienen efectos benéficos, como en el caso de los lactobacilos y las bifidobacterias, y otras bacterias que están dentro del género o de la clasificación más bien de los probióticos, pero también hay microorganismos que tienen efectos adversos o contrarios, ¿no? Digámoslo así, a beneficios para la salud. Entonces, dentro de los que se han asociado con la obesidad, por ejemplo,
están los que pertenecen a los firmicutes, ¿no? Pero pues no todos los firmicutes podrían ser microorganismos asociados a la obesidad. Dentro de ellos están los lactobacilos y no todos los tipos de lactobacilos, o más bien las especies de lactobacilos, están relacionadas con la obesidad. Hay algunos que son benéficos y hay algunos que no lo son, y eso tiene que ver con la capacidad que tienen para extraer energía de los alimentos. Antes se decía que, por ejemplo, la fibra, que son prebióticos, no aportaba energía en la dieta, pero hoy sabemos que no es así, que los microorganismos ocupan la fibra que nosotros consumimos para obtener energía a partir de ella, y esa energía que se libera de los procesos metabólicos de las bacterias dentro del tracto gastrointestinal se absorbe a través del epitelio intestinal. Entonces sí nos aporta una pequeña cantidad de energía. Y si tenemos muchas bacterias que son capaces de extraer mucha energía de los alimentos, entonces estas favorecen la acumulación de energía en nuestro cuerpo, lo que se traduce en acumulación de grasa y alteraciones metabólicas. Interesante. Hay otros, por ejemplo, que son capaces de degradar la mucosa del epitelio intestinal. Entonces, cuando se degrada la mucosa, se permite el paso de toxinas y de otros microorganismos al torrente sanguíneo. Si son microorganismos capaces de producir, por ejemplo, endotoxinas como el LPS, el lipopolisacárido, esto favorece un estado de inflamación en nuestro cuerpo. Y la inflamación puede, por ejemplo, bloquear a la insulina. Y eso está relacionado con la absorción de la glucosa, ¿no? Entonces causa alteraciones metabólicas. Ok, y por ejemplo, para podernos nosotros identificar así la población en general, ¿tú cómo vas a saber que tú estás teniendo esa interacción con algún probiótico que te esté propiciando precisamente ese incremento? Bueno, es que para decir que un microorganismo es probiótico, tiene que estar demostrado con evidencia científica el efecto benéfico que tiene para la salud. Si no es así, entonces son microorganismos con posibles propiedades benéficas, ¿no? Por ejemplo, los que encontramos en los alimentos fermentados, como la kombucha, el kefir, el chucrut y otros alimentos de ese tipo, ¿no? Pero ahí son consorcios microbianos. No podemos decir como tal que son probióticos porque debería de demostrarse el efecto benéfico para que podamos decir este microorganismo o este consorcio microbiano tiene un efecto benéfico sobre la salud. Ok, perfecto. Pues información muy interesante, porque respecto a lo que nos acaba de comentar de la fibra, doctora, pues yo creo que nos acaba de derribar un tabú, no solamente aquí a los presentes, sino también a los espectadores. Porque en muchas ocasiones se ha hablado de la fibra, y de hecho todavía hay muchas fuentes de información que te hablan de que la fibra solamente tiene un efecto básicamente mecánico, de arrastre de todo lo que se encuentra a nivel intestinal. Sin embargo, no se conoce o no se suele conocer esta nueva información que nos está compartiendo, doctora, donde estos microorganismos pueden ocupar la fibra como fuente energética, y esto a su vez puede aportarnos otra serie de beneficios, ¿no? Respecto a este tabú que nos acaba de derribar, ¿hay algo más que comentar acerca de la fibra? Sí, es muy importante tener claro que los probióticos no compiten con nosotros por los alimentos. O sea, la colonización de los microorganismos de la microbiota intestinal es desde el intestino delgado hasta el colon, ¿no? Entonces, en el intestino delgado se lleva a cabo la absorción de los nutrimentos. Ellos no compiten con nosotros por esos nutrimentos, sino que más bien utilizan los desechos de la digestión para obtener energía y producir metabolitos de interés para la salud. Alrededor del 60%, por ejemplo, de la serotonina es producida en el tracto gastrointestinal y viaja por el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, donde se ejercen los efectos de la serotonina, ¿no? Y esa serotonina se produce con la ayuda de los microorganismos de la microbiota intestinal.
de donde también se han aislado microorganismos probióticos. Pero acá lo importante es decir que un probiótico solamente o un microorganismo solamente se puede considerar como probiótico cuando se ha demostrado con evidencia científica el efecto benéfico para la salud. Ok, perfecto. No, bastante interesante. Incluso hay líneas de investigación donde también, bueno, he conocido de que hay un mecanismo ahí también con respecto al efecto de la recompensa que se tiene a nivel cerebral y que eso favorece también incluso pues el hecho el consumo, el aumento de consumo de ciertos pues alimentos o bebidas que son dañinos para nosotros, pero que nuestro cerebro interpreta que son pues como una recompensa, ¿no? Entonces está bastante relacionado a eso también. Muy, muy interesante, maestra. Adelante. Sí, y bueno, esto me lleva a la parte regulatoria, ¿no? A nosotros, por ejemplo, lo que nos sucede es, a veces llegan y nos solicitan dentro del alcance que tenemos como asesores, como consultores, nos solicitan pedir la consulta de clasificación como suplemento alimenticio dentro de la COFEPRIS, por ejemplo, ¿no? Y luego dicen, pero solamente son probióticos, ¿no? Hazme el trámite. Y esto precisamente nos lleva a lo siguiente, ¿no? Actualmente muchos de los probióticos son comercializados como suplementos alimenticios, pero teniendo ya esta interacción, ya hablamos del cuerpo humano entre la ingesta del probiótico, ¿consideras que tendrían que mantenerse como suplementos alimenticios, considerando que los suplementos alimenticios y con base a nuestro marco normativo mexicano únicamente están para complementar la ingesta dietética nutrimental? ¿Consideras que estos tendrían que ser clasificados de otra manera o si podrían mantenerse como suplemento alimenticio, dado lo que nos acabas de compartir, de que pues bueno, tiene que existir la evidencia científica de que tiene un beneficio para la salud? Pues yo creo que se debe de discutir cómo deberían de ser considerados, porque no deben de ser considerados como un suplemento alimenticio, ya que sí pueden tener efectos terapéuticos y sí tienen efectos benéficos para la salud. Algunas cepas tienen evidencia científica que lo demuestra. No pueden ser considerados, por ejemplo, bajo la regulación de los medicamentos, porque no cumplen el ADME. Y por esa razón no pueden ser. Pero al tener un efecto terapéutico o benéfico para la salud, deben de ser considerados no igual que los medicamentos, pero sí con una normatividad muy rigurosa, porque si se aplican, por ejemplo, en una persona que está inmunosuprimida o tiene algún problema de salud grave, entonces en lugar de tener un efecto benéfico, pueden llevarlos hasta la muerte. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, hoy en día y con este acercamiento que se tiene en las redes sociales, ya sabes, siempre es natural, es un probiótico, beneficios y el uso de tantos influencers que promueven productos que realmente hacen uso de la publicidad engañosa y no saben realmente lo que están consumiendo solo porque ponen suplemento alimenticio. Y aquí, pues bueno, abre una brecha muy, muy importante regulatoriamente hablando. ¿Por qué? Porque los suplementos alimenticios, tú solicitas una consulta de clasificación si quieres hacer publicidad. Entonces, imagina todo el universo de productos, dentro de ellos los que se dicen ser probióticos, no sabes realmente lo que estás ingiriendo y está comercializado al por mayor, inclusive hasta en algunas farmacias de prestigio. O favorecen la ganancia de peso, por ejemplo. Sí, y no lo saben, ¿no? Y no lo saben. Y no lo sabes, o sea, tú piensas, ¿y por qué no estoy adelgazando, no? No sabes lo que estás realmente consumiendo. Sí, y esto es muy importante porque realmente, como bien marca la maestra Alma, hay muchos productos que se publicitan de una manera y realmente pues, no conocemos todos los efectos, en este caso adversos, ¿no? Por ejemplo, que uno cree que, como bien dice, como son naturales, pues venga, y se consumen en altas cantidades. Y resulta que causan el efecto contrario. Y es precisamente esta una brecha regulatoria ahí donde debería de revisarse en qué punto, ¿no?
¿Hay estudios en humanos ya controlados que se han realizado sobre estos efectos benéficos de los probióticos? La verdad es que hay muy pocos, porque la investigación solamente la parte in vitro de una cepa, pues te lleva más de unos 10 a 15 años en encontrar los beneficios. Y bueno, ahora con el uso de las ciencias ómicas, pues es un poco más fácil, ¿no? Porque puedes encontrar funcionalidades que puedes probar in vitro, pero después de eso, pues viene la parte de probar los efectos en modelos animales y después en seres vivos, ¿no? Que también conlleva aspectos éticos. Lo importante acá es que actualmente se comercializan muchos probióticos que aclaman beneficios que no están comprobados científicamente. Y también otro problema relacionado con esto es que no hay una armonización en las metodologías que se utilizan para demostrar los efectos benéficos de los probióticos a nivel mundial. Entonces, al no haber esta armonización, cada quien puede decir que observó un efecto, pero va a depender de la forma en la que hizo la determinación probablemente, ¿no? Y no se pueden comparar los efectos porque no hay armonización. Entonces, eso también es otra desventaja. Sí, claro. Y es que muchas de las guías actuales, por ejemplo, para estudios clínicos, están basadas sobre todo sobre efectos farmoquímicos, o de medicamentos de origen de síntesis química, farmoquímicos. Algunos sí a biotecnológicos, pero ahorita que estamos viendo todos estos mecanismos que nos está platicando, doctora, pues no entra ni en A ni en B. Sí. Realmente no hay a nivel industrial, como por ejemplo ICH, o por ejemplo o alguna otra guía que ha publicado también incluso aquí mismo la COFEPRIS a través o en colaboración con el Consejo de Salubridad General. Realmente no hay una guía que nos establezca cómo hacer este tipo de estudios. Entonces sí observo y sí notamos una gran brecha regulatoria ahí. Habría que mejorar mucho esta parte, pero sin embargo, cabe mencionar que las autoridades, pues es un tema que deberían de volver a ver, porque sí es favorable, y no solamente existe un estudio, existen varios estudios que nos demuestran que los probióticos pues sí tienen efectos tanto positivos como negativos, bueno, sí como positivos en la salud, como negativos como los que nos han comentado, ¿no, doctora? En ciertos eh, pacientes o personas que tienen condiciones de salud pues delicadas. Entonces, evidentemente sí, es una brecha y que sí deberían de voltear a ver. Y sobre todo lo que pasa, ¿no? En cuanto a la idiosincrasia del paciente, que estamos hablando, no es lo mismo atender una población mexicana, por ejemplo, ¿no? También cambia muchísimo entre poblaciones a nivel mundial, no es lo mismo que estés hablando de población estadounidense, de México, etcétera. Entonces se va modificando también, considero en función de ello, como pasa propiamente con los medicamentos alopáticos, con los biotecnológicos, y esto me lleva a decir el por qué es tan importante estas discusiones que estamos haciendo, y le agradecemos muchísimo que nos estés acompañando. ¿Por qué? Porque realmente lo que buscamos es que volteen a ver a las investigaciones, volteen a ver lo que aportan para la mejor toma de decisión a nivel marco normativo, a nivel regulatorio, ¿no? No sé, ahorita recuerdo de hace ya ¿qué será? Un par de años, hay por ahí un medicamento que se promueve mucho precisamente como parte del restablecimiento de la microbiota. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque vamos a meter comercial. Pero bueno, ese producto particularmente sí lo tienen como medicamento, está registrado como medicamento. Y con nosotros se acercaron para sacar la consulta de clasificación y nos dijeron: es menor dosis, mételo como suplemento, porque en Europa está como suplemento, en Estados Unidos se vende como suplemento. Y entonces querían que se solicitara la consulta solamente en función de la concentración. ¿Eso también tiene alguna afectación o cómo se llega a determinar? Sí, para que un probiótico pueda ejercer un efecto benéfico, debe de tener al menos una concentración de 1/10 a la 8. Lo mínimo es 1/10 a la 6, pero
cuando entra o es consumido, pues tiene contacto con enzimas, ácidos, sales biliares y la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, y la viabilidad disminuye. Entonces, para que ejerza un efecto benéfico, debe ser 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia en el sitio de acción, que básicamente es el intestino delgado o el intestino grueso, dependiendo del tipo de microorganismo que sea. Entonces, sí, esa es una situación importante porque hay muchos productos, por ejemplo, bebidas fermentadas lácteas, que se comercializan y que contienen probióticos, que aclaman en su etiqueta tener probióticos, ¿no? Y que dicen 1.000 millones de bacterias lácticas, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, cuando lo produjeron, pero durante la cadena de transporte y distribución, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando llega acá al consumidor, ya estuvo unos días en el sol en el tianguis, o la camioneta se les olvidó por ahí y no hubo cadena de refrigeración adecuada. O sea, muchas situaciones así que pueden influir en la concentración. Qué interesante lo que comentas. Justo recientemente estuvimos participando en un congreso de cadena de frío y comentábamos esas excursiones de temperatura y la afectación que tienen tanto en la industria alimentaria como en la industria farmacéutica, ¿no? Y justo comentábamos, sale con cierta calidad de producto, pero ya el consumidor final, quién sabe. Y acabas de tocar un punto muy importante que también hemos promovido mucho, que no consuman productos en tianguis, sobre todo, bueno, particularmente medicamentos, hablamos de medicamentos, dispositivos médicos, pero ahorita acabas de decir un elemento que a veces lo tenemos en los refrigeradores de los mexicanos todos los días, ¿no? Y lo importante también es considerar, ¿sabes?, que el efecto benéfico de cada cepa precisamente es dependiente de la cepa. No todos los microorganismos hacen lo mismo, ni de todos vas a obtener el mismo efecto. Algunos pueden disminuir, por ejemplo, el colesterol o disminuir la acumulación de grasa en el hígado o otros efectos, ¿no? Por ejemplo, efectos antimicrobianos sobre salmonela, etcétera, o antioxidantes, bla, bla, bla. Pero depende de cada microorganismo. No todos los probióticos hacen lo mismo. Y yo creo que hay otra área importante donde los médicos tendrían que conocer la gama de microorganismos que existen, qué efectos tienen y proponerlos como parte de como coadyuvantes, digamos, en las diversas terapias, siempre y cuando estos tengan un efecto benéfico comprobado. Sí, y es otro punto más, ¿no? De por qué estamos buscando tener una comunidad en donde no esté centralizada al QFB, al QVP, que realmente sea amplia, que podamos tener intercambio de conocimiento, médicos, enfermeros, ingenieros biomédicos. Es precisamente ver al individuo que para atenderlo en caso de que tenga alguna patología tiene que ser de una manera integral, ¿no? Con la participación de distintos expertos. Y eso incluso debe formar parte de la formación, ¿no? Que sepa el médico, a lo mejor no va a ser el nutriólogo, tenemos los especialistas, etcétera, pero si somos honestos, ¿cuántos saben realmente lo que tú estás compartiendo hoy en día? ¿No? Y estamos muy casados con que, bueno, pues consume fibra porque vas a tener un efecto mecánico y te va a ayudar para tu digestión, pero realmente a lo mejor no es la fibra per se, sino a lo mejor que también te vas a consumir un probiótico que tiene este efecto benéfico y que te va a ayudar va a estar hecho para esa finalidad, ¿no? Pues simplemente los microorganismos de la microbiota intestinal, ¿no? Ya con ellos son quienes usan la fibra para la producción principalmente de ácidos grasos de cadena corta, que tienen beneficios para la salud. Sí, ya los que ya tenemos por de cajón, de FAO, ¿no? No sé, Osiris, algo más, Pues la verdad es que muy interesante, pues yo creo que nos quedamos con el tema y nos gustaría dejar la puerta abierta para más interacciones y más participaciones aquí con nosotros en Buenas Pláticas Sanitarias, porque la verdad es que el tema te da para mucho más. Me gustaría, por ejemplo, hablar acerca de los mecanismos, a lo mejor bioquímicos que generan, ¿no? Y que a lo mejor para muchos de nuestros espectadores que
son alumnos y que forman parte de ciencias de la salud, pues les podría interesar. Pero pues eso es un tema bastante largo que me ha gustado, por ejemplo, el mecanismo que nos comentó hace un momento y que también yo le comenté acerca del mecanismo de recompensa, por ejemplo, a nivel cerebral, cómo se puede estar ahí modificando precisamente por la microbiota intestinal. Entonces todo esto es bastante interesante. Sin duda, el tema da para muchísimo más, Raquel. Las puertas están abiertas para que nos compartas tus investigaciones, pero quisiera continuar con un par de preguntitas que tenemos para ella todavía. En cuanto a los alimentos, ¿qué alimentos favorecen la proliferación de microorganismos probióticos y evitan el incremento de microbiota intestinal con efectos negativos a la salud? Los que contienen fibra, los que contienen antioxidantes y hay otro rubro, pero no recuerdo en este momento, pero principalmente los que tienen fibra y los que tienen antioxidantes. Ok, perfectísimo. Y ya con base a tu experiencia, con tu expertise como investigadora, ¿por qué consideras que existe una incertidumbre regulatoria respecto a los probióticos? Además de lo que ya hemos mencionado, ¿cuál es tu perspectiva? Que no hay una legislación adecuada en nuestro país. De hecho, no hay ninguna norma que los contemple o que sugiera que para que se comercialice un microorganismo que aclame beneficios para la salud, debe de demostrar con evidencia científica que así lo hace. No lo hay. En nuestro país no lo hay. La última, en cuestión de la armonización, la última guía para evaluación de probióticos que sacó la FAO es como del 2000. O sea, eso es hace muchos años, ¿no? Y es la que se utiliza actualmente porque no hay otra. Y además hoy hay otros beneficios que se sabe que pueden tener los probióticos, como esto de la capacidad antioxidante y su efecto sobre el cáncer, por ejemplo, pero que no están contemplados en esa guía tampoco. Generalmente en esa guía lo que más se evalúa es que resistan al estrés gastrointestinal, que tengan actividad antimicrobiana y que no tengan resistencia a los antibióticos, ¿no? Eso. Pero otros efectos, no. Y hoy en día, pues se sabe que hay otros efectos como el inmunomodulador, el antiproliferativo, etcétera, ¿no? Y no, es súper interesante. Yo quedé encantada con tu tema, Raquel. Me gustaría saber muchísimo más porque precisamente se menciona mucho que y se ha difundido mucho que muchas enfermedades realmente se derivan del desequilibrio que existe a nivel microbiota. De la disbiosis. Sí, bueno, propiamente la disbiosis. Entonces, pues te deja muchas preguntas realmente al aire. Reitero, la puerta está más que abierta, Raquel, para que nos sigas compartiendo. ¿Y qué te gustaría ahorita que nos van a ver, que vas a estar ahí publicada en las distintas redes sociales? ¿Qué te gustaría promover para que esto siga creciendo, realmente se busque obtener este control regulatorio que realmente, ¿qué promueves? ¿Qué puedes hacer para que esto suceda? Fíjate que algo que comentaste hace rato sobre el origen de los microorganismos es bien importante. En el mundo se han estudiado los efectos benéficos de muchos microorganismos, por ejemplo, Akkermansia mucinífila, que tiene efectos inmunomoduladores y sobre la inflamación de bajo grado que se asocia a la obesidad. Pero esos microorganismos están adaptados a los individuos a las dietas de los individuos de donde fueron aislados. Generalmente Akkermansia ha sido aislado en Europa. En México, pues hay una falta de estudio de la microbiota intestinal justo de la población mexicana, ¿no? Okay. Y justo de las capacidades metabólicas de los microorganismos que están adaptados a nuestra dieta, que sabemos es muy diferente a la de otros países, ¿no? Empezando por el consumo del maíz y del chile, ¿no? Entonces, pues sí existe una gran necesidad del estudio de la microbiota de la población mexicana. Hay algunos estudios por ahí relacionados con niños, por ejemplo, pero no es suficiente, ¿no? Y eso tendría que ir acompañado con la generación de un marco regulatorio adecuado para la evaluación de los efectos y la comercialización de los productos.
Ok, perfecto. Pues bueno, ya escucharon. Ojalá llegue a los oídos, ¿no? Vamos a hacer todo buenas vibras, ¿no? Para que llegue a a los oídos que debe de llegar. Y pues con esto vamos a cerrar nuestra transmisión del día de hoy. Nosotros, doctora Raquel, como parte de Buenas Pláticas, además de hacer difusión en cuanto a estos temas de investigación, además de acercar esta información al sector regulado y buscar que se reduzca este gap o esta brecha existente entre investigación y la parte comercial, el sector propiamente, además de eso, siempre buscamos este fomento estamos fomentando la toma de conciencia. ¿Algún mensaje que nos quieras dar respecto a tu tema? Que busques que se tome esta conciencia. Pues que los probióticos no se toman deliberadamente, que debe de ser bajo supervisión médica o por indicación de un médico, ¿no? Y que debe de ser un probiótico que haya demostrado con evidencia científica su efecto. Pues muchas áreas de oportunidad para aquellos suplementos alimenticios que ostentan en su leyenda probióticos y que además se venden o se publicitan como con el sinónimo de inocuo prácticamente, ¿no? Bien, con esto vamos a cerrar nuestra transmisión del día de hoy. Nos despedimos, doctora. ¿Dónde la podemos buscar para que la contacten? Yo soy investigadora por México de la CECICTI. Estoy comisionada a la UAM Xochimilco en el Departamento de Sistemas Biológicos. Mi correo electrónico es rgonzalezv@correo.soc.uam.mx o rgonzalez@cecicti.mx. Ahí me pueden contactar. Bueno, pues busquen a la doctora, incluso hasta para reducir esta brecha regulatoria, es bien importante que dentro de nuestra comisión, dentro de COFEPRIS, existan expertos en materia. Te damos este reconocimiento por tu participación, te damos las gracias. Muchas gracias, Osiris. Es un gusto haber estado con todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, en donde encontrarán información precisa para disminuir riesgos a la salud. Hasta pronto.